en una revista de esas aburridas que hay en los aviones que decía: nadie puede conocer a su enemigo si primero no se conoce a sí mismo. Entonces, de ahí, yo tuve al principio como un disparador. Creo que el Espíritu Santo usó esa frase para comenzar a escribir este mensaje. Y luego que empecé a escribir y fluía, me di cuenta que sí venía del Señor, y que el Señor, si uno está atento, puede hablarte a través de una frase, a través de una película, a través de una canción. Yo siempre voy por la vida con los ojos abiertos, puesto que Dios me puede hablar hasta por un cartoon, un dibujo animado. Y digo: Señor, si me quieres decir algo y con esto puedo escribir un mensaje, yo estoy atento. Cuando leí la frase de que uno, para conocer al enemigo, primero debe conocerse a sí mismo, me llevó a pensar de que es verdad que de las miles de batallas que vamos a enfrentar, nuestra mayor batalla va a ser cuando tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos, conocer nuestras limitaciones, nuestras miserias, nuestros pros, nuestros contras. No hay territorio más crítico o más difícil que tu propia mente, que nuestra propia mente. La mente es un campo minado, es un campo de minas, donde uno, si no pisa correctamente, puede que te explote. La mente nuestra no es simplemente un órgano más. Es posiblemente la batalla más importante que tengamos que liberar nuestra mente para poder pensar como Dios quiere. La Biblia menciona en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. En otras palabras, de manera práctica, la manera en que uno piensa es cómo se va a comportar. Parece algo infantil, pero cuando nos ponemos a pensar que nuestra mente determina nuestra vida, cómo nos paramos ante la vida, cómo reaccionamos, ahí es cuando nos cae la moneda que para encontrar la libertad absoluta uno debe pelear posiblemente gran parte de nuestra vida para liberar nuestra mente, para que nuestra mente se libere, para que pensemos de una manera libre, porque creo que toda batalla que se enfrenta en el mundo exterior primero debe liberarse en nuestro mundo interior. Allí me retrotraigo a la frase del inicio del mensaje: es imposible enfrentar un enemigo, inclusive enfrentar al enemigo, si primero no sabemos cómo ser libres de nuestra mente, cómo ganar las batallas internas. En su momento el Señor menciona el libro de Isaías en la sinagoga, y en Lucas capítulo 4:18, mencionando a Isaías, dice: el Espíritu del Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Lucas 4:18. Me ha salvado, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Y esto es una de las cosas que más nos importan esta tarde. Y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Siempre pensé que liberar la mente puede ser más complejo que hacer que alguien que esté confinado en una silla de ruedas comience a caminar. Claro que esos mensajes, esos milagros, esos de las sillas de ruedas o del que tira las muletas, el que tiene una muela emplomada con oro, suele ser más llamativo. Entonces hasta hay un tiempo de testimonio: ¿qué hizo Dios con su vida? Y yo tenía cáncer y ahora no, desapareció. Ese es el poder de Dios también. Yo no podía caminar, haga lo que no podía hacer. Bueno, corra para allá, venga para acá, salte, qué sé yo. Son milagros que uno los puede ver de manera gráfica. Pero la libertad de la cautividad mental, cuando una mente se libera, es muy difícil que alguien diga: yo vine a este servicio con la mente cerrada. ¿Y qué pasó? Dios me la abrió. Es difícil. Y para mí es uno de los peores desafíos. Digo peores en términos de que hay otras cosas que son más sencillas. Orar por un enfermo, vamos a orar que Dios haga la obra. He visto cientos de milagros. Pero la mente, cuando está cautiva, a pesar de que es una promesa de Dios, libertad a los cautivos, vaya que es una tarea que demanda oración, que demanda fe. Porque una mente cerrada no te deja ver en fe, no te deja ver el futuro. En cambio, si la mente es libre, si tu mente es libre, las posibilidades que tienes en el futuro no tienen límite. Una mente libre te permite ver oportunidades que permanecen cerradas para quienes tienen un pensamiento limitado.
quien tiene el pensamiento limitado no ve nada. Nada, no, todo va a salir mal, las cosas van a ir de mal en peor. Pero el que tiene la mente libre dice: yo le creo cualquier cosa a Dios, porque en donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Entonces una mente libre te abre el futuro. Solo una mente libre, que no hay cautividad, le puede creer a Dios como un niño. Dice: yo le creo todo a Dios. Pero para tener esa fe de niño uno tiene que tener una mente libre de toda cautividad. Por eso insisto, si uno no conoce bien su propia mente, podría caer en el error de ser un prisionero de su pensamiento limitado, transformarse en preso y carcelero a la vez, encerrar la mente en una celda de modo que no puede ensancharla, que no puede abrirla, que no se abre a lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Y qué es esto de abrir la mente? No es una cosa humanista o algo que a mí se me ocurrió. La palabra dice, relata en San Lucas 24:13, que iban unos caballeros camino a Emaús, a una ciudad, luego de la resurrección de Jesucristo. Cristo ya había muerto en la cruz, había estado 3 días en la tumba, resucita, y estos no saben que Jesús, en un momento resucitado, se les une en el camino. Y lo que pasa es muy llamativo. Dice San Lucas 24:13. He aquí 2 de ellos iban caminando el mismo día a una aldea, a una ciudad llamada Emaús. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar entre ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, era Cristo resucitado, se les unió en el camino y no le conocieron. Entonces comenzaron a hablar con Jesús desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Entre paréntesis, esto me da la pauta de que no eran neófitos, eran conocedores de la Biblia o de las Escrituras. Y entonces el Señor se les puso a explicar todas las Escrituras que hablaban referente a Él. Lo que había dicho Moisés, lo que había dicho Abraham, lo que había dicho Isaías. Entonces, dice el versículo 31, le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Y ahí Él desapareció, se fue. Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y se dijeron en uno al otro: claro, por eso ardía nuestro corazón dentro de nosotros. O sea, por eso nos palpitaba el corazón fuerte y teníamos como taquicardia, cuando Él nos abría las Escrituras. Me fascina el término que utilizan, aún en el original. No dice cuando nos leía, cuando discutíamos, cuando debatíamos, sino que usan el mismo verbo que utiliza para abrir los ojos, cuando nos abría las Escrituras. Así que hay 2 cosas que se están abriendo ahora: los ojos y las Escrituras. ¿Me siguen, sí o no? Primero se le abrieron los ojos, vieron que era Cristo. Después se le abrieron las Escrituras. Dice, con razón, nos abría las Escrituras. O sea que dan la pauta de que las Escrituras, lo que habían escrito los profetas, eran todas letras muertas, no estaban vivificadas. Pero ahora se les abrieron las Escrituras. Es como cuando tú lees un versículo que no tenía sentido, pero de pronto en cierta crisis de tu vida ese versículo cobra un sentido que dice: no lo había visto, no lo había pensado. Se te abren las Escrituras. Y finalmente, dice el versículo 45, les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Tal cual. Les abrió. Ojos, Escrituras y mente. Entonces me da la pauta de que uno puede abrir los ojos el día que acepta a Cristo en el corazón. Abrí los ojos, estaba perdido en el pecado y Cristo me hizo nueva criatura. Luego se nos abren las Escrituras porque hacemos el bienvenido a bordo en el caso de esta iglesia, la orientación, vamos al seminario, estudiamos la palabra y las Escrituras se nos abren. Pero luego hay una tercera apertura que es la mente para comprender las Escrituras. O sea, yo puedo tener mucha Biblia, puedo ir al seminario, hay gente que se sabe hasta el color de pelo que tenía Abraham y saben cuánto calzaba, cuál era la talla de calzado de Pablo, pero no, o la graduación de los anteojos de Saulo, pero no saben que esas Escrituras todavía pueden abrirse ante él si Dios le da una apertura espiritual. Entonces, cuando yo leía esto digo, sí, es cierto, podemos ser cristianos y ser cautivos de la mente, porque cualquier parte de tu cuerpo que no usas se empieza a atrofiar. Los músculos inmediatamente se atrofian, lo que no usas se atrofia. Inclusive los que hacen gym y los que hacen actividad física, si tienen un personal trainer, un entrenador, te va a decir, vamos a cambiar las rutinas.
Porque si haces siempre la misma rutina, levantas siempre las mismas pesas, siempre caminas las mismas distancias, tarde o temprano los músculos se amoldan al estrés al cual quieres someter tu cuerpo. Y tus músculos dejan de crecer. El cuerpo se amolda a todo. El cuerpo es muy noble. Dios lo creó con una nobleza absoluta, adaptado a todo. Entras a un lugar y dices, qué frío, y después te adaptas. Yo he ido a zonas muy frías donde hace un frío espantoso y la gente sale en camiseta. Y yo digo, no te estás congelando, y yo ya no sé qué ponerme arriba, quiero salir con la manta. Y me dicen, no, acá estamos acostumbrados, el cuerpo se acostumbra a los climas, o lo que se acostumbran al calor. He estado en países o ciudades que las lagartijas se escupen las manos antes de cruzar el asfalto. Y yo digo, no tienen calor, yo ya no sé qué sacarme, me quiero arrancar la piel. Y ellos no. Con un ventiladorcito así tan hecho. Porque el cuerpo es noble, nos adaptamos a todo. Y dentro de esa adaptación está la atrofia, que es una suerte de adaptación. Nos atrofiamos a cualquier actividad. O sea, el cuerpo se acostumbra. Y el cerebro es un órgano que cuando no se usa, también se atrofia. O sea, la conexión entre las neuronas deja de seguir creándose. Porque lo único que nos sigue creciendo en el cuerpo, además de las orejas, vieron que las orejas se van creciendo, no sé por qué. Mi papá tenía unas orejas chiquititas, hace poco lo vi, tenía las orejas como un cocker, hasta acá le llegan. Pero además de las orejas, lo que sigue creciendo es el cerebro, las conexiones neuronales. La neurogénesis se llama. O sea que hay un cableado que se sigue abasteciendo a sí mismo y creciendo. Es el único órgano que se sigue ensanchando. La neurogénesis continúa en la vida del cerebro adulto. O sea, un niño nace con poquitos cables, por decirlo de una manera infantil, y después ese cableado se va conectando y hay una neurona con la otra, una célula con la otra, hasta que uno dice, bueno, ya creció. No, el cerebro se sigue ensanchando día a día, si lo sometemos al estrés de aprender. Si uno lo somete a la atrofia, al descanso, el cerebro queda ahí con lo que aprendió, nada más. Los niños pueden aprender hasta 7 idiomas, porque la neurogénesis recién comienza. Entonces uno le puede enseñar mandarín, le enseña mexicano, el castellano verdadero, inglés. Le enseña alemán, todo aprende, ¿Y qué nos pasa después de adulto? No podemos aprender otro idioma, pero ni aunque nos torturen y andamos hablando, aparca la troca, te llamo para atrás, porque hablamos así. Porque el cerebro se empieza a atrofiar. Y decimos, pero ¿cómo si yo antes de chiquito podía aprender tanto? Y hoy no se entra. Ustedes creen y se creen, no, es que el cerebro se me envejeció, decimos. Es que ya no tengo la mente de un adolescente o de un joven cuando iba a la universidad. Y es al revés. Comprobado científicamente que en la vida adulta podemos seguir aprendiendo más todavía. Si nosotros ejercitamos, es como el estado físico. Vas a tener el físico que desarrolles. Si nunca vas al gimnasio, si nunca caminas, te van a doler las coyunturas de dormir. Te vas a levantar. ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Corriste una maratón? No, dormí torcido. Solo de dormir. No, porque el cuerpo se va atrofiando. Entonces, antes de conectar todo lo que quiero decir, en nuestra mente intentamos recordar nuestra vida, pero la mayor parte de nuestra vida, y esto lo dije en alguna otra ocasión, ha sido olvidada. No hay un cerebro que pueda almacenar toda tu vida. Adrede, se cree que por las noches el cerebro empieza una limpieza, limpia los gigas, reformatea tu cerebro y va quitando lo que se llamarían las cookies en términos informáticos. O sea, toda la información que queda almacenada allí en el subconsciente. El cerebro tiene que autolimpiarse, y esto es parte de la creación de Dios para dar lugar al futuro, para dar lugar al mañana. Si no, hay un momento que tenemos 30 años y ya con 30 años vividos tenemos el cerebro ocupado, no podemos vivir más. Entonces el cerebro lo que hace es limpiar los recuerdos, y la mayoría de las experiencias, los momentos, los detalles desaparecen ocultos
tras algunos pequeños momentos seleccionados al que denominamos nuestro pasado. Pero son seleccionados. Nadie recuerda toda su infancia, nadie recuerda toda su juventud, aunque algunos estén diciendo, sí, yo la recuerdo. No, recuerdas fragmentos que estuvieron conectados con lo que sentiste, en cómo te hicieron sentir, pero no recuerda todos tus días de colegio, todos los nombres de tus maestras, los nombres de todos tus compañeritos. Hay personas que a lo mejor a tus 10 años eran re importantes para ti, hoy no recuerdan ni la cara ni el nombre. Y eso sucede de manera consciente, sucede sin que nos demos cuenta, porque olvidamos recordar y la mente se va liberando. Por cada momento que recordamos hay otros 1000 que olvidamos. Por cada momento que nos acordamos hay 1000 que desaparecen. De hecho, hay un sistema que tenemos en el cerebro que borra momentos que son escabrosos, traumáticos, y a algunos literalmente se les va de la mente y se ocultan como si fuese una suerte de alacena, de warehouse del inconsciente. Hemos hecho muchas veces sanidad interior a personas que arrastran una tristeza y no saben por qué, o que se paran ante la vida de manera traumática y dicen, no, pero yo tuve una infancia feliz. Y de pronto esa gente te dice, estuve un domingo en el servicio y de pronto vino una imagen de mi niñez y me acordé de que abusaron de mí. Uno dice, ¿cómo se va a olvidar una cosa así? Hay gente que lo tiene como un recuerdo traumático y no lo puede superar. Hay otros que el cerebro los liberó de esa carga de alguna forma y lo ocultó en el subconsciente. Pero claro, su vida se empieza a definir a partir de ese abuso, aunque él no lo recuerde. Y aquí ha habido mucha gente que ha dicho, en un servicio, mientras adoraba, vino una imagen a mi mente. Y me acordé, no solo de un abuso sexual, puede ser un abuso verbal. Me acordé de un momento en que no me sentía amado, amada, que me hicieron a un costado. Y Dios se lo saca a la luz, no para que sufra, sino para extraerlo, para sanarlo. Y a partir de ahí todas las cosas son hechas nuevas. Pero el cerebro es tan sabio y tan noble que a veces borra momentos que son tristes, que ya ni te los acuerdas, que si te los acordaras capaz que no podrías vivir en el presente ni disfrutar el futuro. Porque hay algunos recuerdos que sí quedan para toda nuestra vida y es el laberinto por el cual tienen que viajar nuestras experiencias futuras. Las experiencias del futuro viajan por el laberinto de los recuerdos que sí, valga la redundancia, nos acordamos. De los momentos del pasado que sí los tenemos presentes. Pero los recuerdos, sea que estén en el consciente o en el subconsciente, crean barreras. Todos tenemos barreras por las cuales filtramos nuestras experiencias. Yo decía el domingo pasado que los primeros 6 años de vida de un ser humano marcan la vida adulta que va a tener. La forma de pararse ante la vida, la forma de reaccionar, tu carácter. Después la vida te va enseñando mucho. El entorno te va cambiando, pero la esencia es formada en los primeros 6 años. Y esos recuerdos filtran tu manera de ser. Si te criaste en un hogar donde todo era grito, donde todo era negatividad, algunos tuvimos padres que nunca enfatizaron, no exacerbaron lo positivo, sino siempre lo negativo. No digan amén, pero por sus caras veo que hacen sí, la mayoría. Los padres de antes no decían, pero qué bien que colgaste la toalla esta vez. Uno iba a buscar la recompensa, decía, viste mami que colgué la toalla y más vale, era hora que lo hiciera, decía la vieja. No espere que te felicite cuando hagas las cosas bien. Pero cuando hacías las cosas mal, ¡pac!, te daban. Entonces uno siempre estaba esperando la negatividad. No hagas esto, no tires la toalla, no dejes el calzón como un florero. Y de grandes buscamos pastores e iglesias que se identifiquen con esas experiencias. Hay gente que le gusta que le peguen desde el púlpito, le encanta. No, le encanta. Y el pastor dice, que vienen acá con esa cara de miserable, hipócrita. Y la gente, aleluya, más. No sé. Son felices. Vienen acá y dicen, ay, qué like, este pastor parece un comediante, no me pegó. Hay gente que quiere que le pegue. Pero porque fueron formados así. Fueron formados que le tienen que dar. Es su filtro mental. Ellos, si no es así, no es de Dios. Si no viene doctrina y los exhortan y se van con una culpa grande, entran con una culpa como un ratón y se van con un canguro. Si no es así, Dios no habló.
tienen que irse con una convicción que no se les va en toda la semana. Pero bueno, hay gente que ya está preparada mentalmente así. Necesita a través de la culpa edificar su temperamento. Otros son libres y dicen, no, yo tengo convicción de pecado, pero inmediatamente me cubro con la sangre de Cristo, soy libre, me voy feliz, puedo venir con culpa, me la saco en los primeros 5 minutos a los pies de la cruz. Pues esas son las barreras. Entonces, cuando uno conoce su mente, empieza a escoger sus recuerdos. Porque lo que recuerdas es el modo que moldeas tu mente y después tu vida. Los recuerdos son el diseño de tu mente. Tuve que cambiar, yo tuve que seleccionar mis recuerdos. Para poder honrar a mi papá y a mi mamá, yo no pude recordar todo. Tuve que seleccionar mis recuerdos y eso provocó honra. Porque si yo recordara todo, no me dan ganas de honrarlos. Perdonen si sueno mal, hijo, pero es así. Si yo me acuerdo todo, o lo que es peor, selecciono las partes más feas. No solo no los honro, sino que los empiezo a detestar, a odiar. Porque digo, no, y cuando estaba borracho, y cuando me pegaba, y cuando me hacía... Pero entonces empecé a seleccionar los buenos recuerdos. Eso es la mayordomía de la mente, ejercer dominio sobre los recuerdos, el inicio de conocer cómo funciona la mente. Porque hay muros que te atrapan en un pensamiento y te dicen no te muevas de ahí. Entonces uno tiene que crear nuevos recuerdos, buscarlos. Hay cosas buenas que te han pasado, pero a veces la mente nos engaña y se va para las partes más feas. Y si tenemos solo la parte más fea editada, así vamos a ver también el presente y el futuro. Entonces uno tiene que administrar, ser mayordomo de sus recuerdos, porque tal es su pensamiento, tal es él, dice la palabra. ¿Me siguen? Uno tiene que aprender a decir, ¿qué es lo bueno que me pasó? ¿Qué es lo lindo que yo puedo recordar de esto? El cerebro, hoy en el primer servicio hice lo mismo y haré lo mismo para que no se sientan discriminados. Quiero presentarte a un vago que convive contigo. En el primer servicio todas las mujeres miraron al marido diciendo, era hora que Dios te empezara a hablar. Pero no hablo de tu cónyuge, hablo de que todos convivimos con un vago comprobado. El cerebro es un músculo perezoso. Ese es el primer vago con el que convivimos, está acá. El cerebro es un músculo perezoso, por eso somos tan enseñables y una vez que aprendemos algo no lo queremos desaprender por pereza. El cerebro es tan vago que cuando aprende algo no hay manera de sacárselo. Desaprender es lo más difícil que podemos vivir como seres humanos, es la peor batalla. Por eso el Señor lo que lo llevó a la cruz fue cuando dijo, oíste que fue dicho y aprendiste por Moisés tal cosa, mas yo digo. Aun cuando Jesús venía a simplificar la ley, no lo aceptaban porque tenían que desaprender la ley. Porque uno pensará, si te dan 700 normas de tránsito para conducir y sube un nuevo presidente que dice solo hay 3 normas de tránsito, ¿por qué te enojarías con él? Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál? Y ahí el Señor podía haber dicho, no, como el mandamiento. Cumplan los 670 mandamientos que cumplen los judíos más los otros 10. No solo un mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente, con tu corazón, con tu alma. Ama a Dios como a ti mismo. Ese es el único mandamiento que tienen que seguir. Y ellos dicen, no, porque no es lo que aprendimos. Porque el cerebro es un órgano perezoso, ya aprendimos y no vamos a desaprender. Eso no es lo que aprendí, eso es lo que algunos dicen, yo defiendo la senda antigua. Creen que defender la senda antigua es defender la vieja manera de hacer las cosas, proteger el fuerte. Y no voy a aprender nada nuevo. Y la Biblia está lleno de episodios donde dice, nuevas son mis misericordias cada mañana. Y aquí hago cosa nueva, no las haré notorias. Aquí cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. Dios es un Dios que ama lo nuevo. Él no dejó de crear en el 6º día. Dijo, ya está, se me acabó la creatividad. Todo lo que sabía ya lo hice en el universo, lo puse ahí. No, Él sigue siendo creativo. Pero nuestro cerebro es tan vago que una vez que creemos algo, no queremos no creerlo. La misma estructura que nos hace enseñables también nos hace no enseñables. Porque si uno cree que ya se sabe todo, no le queda nada por aprender. La Biblia los llama necios o sabios en su propia opinión.
Aquel que dice, yo ya lo sé todo. Y es muy irónico que las personas más inteligentes son las más conscientes de lo mucho que no saben. Los genios de este mundo contemporáneo, Albert Einstein, Steve Jobs, son gente que fueron genios porque tenían una curiosidad insaciable por lo desconocido, por lo que no estaba hecho. No se quedaron con que ya se inventó el fuego y la rueda, ya está. Cuando uno dice, mira todo lo que me falta aprender, está así de la genialidad, de la chispa de la inteligencia. Cuando uno cree que se lo sabe todo y se pone en crítico, no recibe más de nadie. Entonces su estructura mental es, yo ya lo sé todo porque egresé del seminario, porque tengo ministerio, porque tengo llamado, porque tengo trayectoria. Y si no tienes cuidado de ti mismo, puede que estés en el interior de una mente cerrada y no puedas ver el futuro porque estás viendo continuamente el pasado. Entonces, si ves el mundo como carente de oportunidad, es porque estás ciego a todo lo que Dios infinitamente te puede dar.